La Tercera Guerra Mundial será una guerra de guerrillas de la información entre militares y civiles. Marshall McLuhan, 1968. La Guerra de la Información. En la Guerra de la Información del nuevo milenio ya se han hecho los primeros disparos. ¿Quién es el guerrero de la red? Es cualquier hombre y cualquier mujer. Los guerreros de la red podrían estar a un solo clic de una revolución virtual. Cuando menos, están haciendo que la política vuelva a ser divertida. Estos son los rostros que hay tras los grupos que hay detrás de las protestas electrónicas destinadas a poner al capitalismo offline. Así que prepárense a navegar por el ciberespacio y más allá para conocer a los hacktivistas. Hacktivistas, los agitadores de la red. Y a aquellos cuya misión es detenerlos. Este es NARD, el rostro más nuevo dentro del mundo internacional de la ciberprotesta. Entre dos de sus clases de la Universidad de Toronto se le puede encontrar en la red bajo el nombre de Metacom, intercambiando ideas con otros hacktivistas a través de su propia revista online. La misión de NARD es encontrar la manera de mezclar las formas tradicionales de protesta callejera con el activismo online. No sé si me gusta más la acción a través de Internet, porque no hay duda de que también me gustan mucho las acciones callejeras. Soy muy curioso. Y en las protestas en las que he participado antes, en particular en la de Seattle, me fui directo a la primera línea para ver lo que ocurría y me lanzaron gases lacrimógenos. Pero no creo que jamás me vaya a unir de verdad a un grupo de gente en mitad de la calle. Usuario Metacom. Dirección thehacktivist.com. Ubicación Toronto, Canadá. Función portátiles a primera línea. NARD, junto con 300 más, se ha apuntado a un taller de fin de semana para aprender más acerca del último acrónimo de la globalización, la FTAA, siglas de la Zona de Libre Cambio de las Américas, un nuevo y gigantesco bloque comercial destinado a extenderse desde Chile hasta Alaska. Una estrategia de resistencia, una estrategia de liberación. En el carnaval contra el capitalismo en curso, la próxima etapa está a 5 semanas de distancia, en la ciudad de Quebec. Hay que impedir el buen funcionamiento de esa cumbre, y para ello vuestro papel es primordial. La forma que tienen de tratarnos es una puta mierda. Las barreras son una puta mierda. Su política es una puta mierda. Y espero que la cita de Quebec sea la ocasión de dar un gran no a todas esas putas mierdas. Yo no estoy en contra de esa globalización que significa que todos nosotros nos unamos para hacer frente a estos problemas. Así que me gusta pensar en ello en términos de antiglobalización de las multinacionales. Es decir, que nosotros queremos determinar la naturaleza de esa globalización porque es indudable que está ahí. Y no estamos en contra de eso, estamos en contra de cómo se está produciendo y en contra de los que controlan el que se produzca de esa forma. La batalla de Seattle fue la fiesta de presentación del movimiento antiglobalización.
Pero la historia que no se ha contado sobre Seattle es que mientras 50.000 manifestantes se echaban a la calle, una protesta mucho mayor tenía lugar en el ciberespacio. Creo que fue The New York Times el que dijo después de Seattle que hay una nueva superpotencia en el mundo y que se llama el público. Nosotros estamos desarrollando un sistema a través del cual la gente se pueda expresar. Los electrohippies solo les proporcionamos el mecanismo a través del cual puedan decir lo que quieran. Usuario DJNZ. Grupo El Colectivo Electrohippies. Ubicación Reino Unido. Función Evangelistas de la Liberación por el Ordenador Personal. Historial. A finales de 1999, más de 400.000 personas participan en una sentada virtual durante las manifestaciones de Seattle. Objetivo, la Organización Mundial del Comercio. Resultado, la página web de la OMC queda desconectada durante varias horas, inutilizando sus funciones de relaciones públicas. Es posible que ustedes no recuerden ni hayan participado en las sentadas clásicas de los años 60 y 70. Pero ahora, los grupos hacktivistas como electrohippies han llevado el espíritu de aquellos tiempos a Internet. A través de lo que se denomina una sentada virtual, grandes masas de personas pueden utilizar sus ordenadores personales para paralizar colectivamente la página web de una empresa o de una institución y bloquear sus actividades online. Durante varias horas, mientras se celebraba la cumbre de la OMC en Seattle, gracias a nuestra protesta no se podía acceder a la página web de la Organización Mundial del Comercio. Porque tu ordenador esperaría una respuesta durante horas y más horas sin obtenerla jamás. No se trata de una acción promovida por una persona que inutiliza un ordenador. Hacen falta 10.000 o 50.000 personas para que sea eficaz. 10.000 o 50.000 personas desde diferentes usos horarios para que sea eficaz. Y por eso decimos que es una acción democrática. Los electrohippies empezaron a mediados del año 99 como respuesta a la gente que preguntaba qué tipo de campaña de protesta se podía hacer a través de Internet. Eso es lo que realmente nos interesa hacer, llegar a un público lo más grande posible, en especial a las personas que no tienen acceso a Internet. Lo que tenemos que hacer con el activismo virtual es desarrollarlo como algo real, algo en lo que la gente corriente sienta que participa. De modo que tenemos la misión de explicar en qué consiste el activismo informático y demostrar que es importante para la vida cotidiana de la gente y que, por tanto, ocupa un lugar que merece la pena dentro de la sociedad. Esto es genial. ¿Tienes el Grey? Sí, tengo el Grey. En la cocina de un electrohippie es muy raro que no haya agua hirviendo para preparar té. Paul ha venido de Londres para visitar a Tim, que también es miembro de un grupo ecologista local. Pasarán el día buscando ideas para planificar la próxima gran acción de los electrohippies en la red. Su objetivo es la Cumbre de las Américas que se celebrará en Quebec. Tenemos un redactor para la carta y un distribuidor para asegurar el éxito de la acción en Quebec. Fantástico. ¿Entonces podemos hacerlo? Sí. Luego hay que hablar de la Cumbre de Quebec. Explicar a grandes rasgos de qué se trata y hablar de las acciones del gobierno de Quebec para evitar que la gente se acerque a la cumbre. Lo que hace que solo sea posible la acción online. Hablaremos de la creación de otros grupos en los Estados Unidos y en Canadá. Hay que saber lo que la gente quiere hacer a nivel local. Exacto. Para preparar la acción de una forma concreta. Están entrando las gallinas. Fuera, gallinas, fuera. Entienden cuando les digo fuera. Bien. No hay que equivocarse. La agitación civil electrónica produce pérdidas que a veces son muy elevadas. En la literatura que hay sobre el tema, algunos profesores sugieren que las pérdidas producidas por las perturbaciones al comercio electrónico, incluso por las perturbaciones más pequeñas, pueden alcanzar miles de millones de dólares.
Hay muchas formas de calcular las pérdidas, pero estamos de acuerdo en que son muy elevadas. Por eso hacen esas especies de sentadas virtuales, por eso la desobediencia civil ha aumentado en el siglo XX. Porque al bloquear las operaciones producen pérdidas y obligan a la gente a prestar atención a su punto de vista. Este es Reno, el rey de la ruptura de códigos del mundo de los hacktivistas. Yo no soy un hacker ni nada de eso. Me llamaban Packet Monkey, es decir, payaso de los paquetes. Pero yo personalmente pienso que soy más bien un títere de la red. Usuario Reno. Grupo Federation of Random Action. Localización Marsella, Francia. Función: hacer divertida la protesta electrónica. Pienso que a través de Internet, mediante esos contactos comunitarios a nivel planetario, de intercambio de ideas, de culturas diferentes y de todas esas cosas, se puede llegar a otra forma de ver la política y de pensar la política. No la política politiquera, sino la política en su sentido verdadero y más noble. Historial. A principios de 2000, lanzamiento de la campaña de protesta por correo electrónico Mail-O-Matic. Objetivo: Fidelity Investments. Resultado: tras varios días de trastornos en su página web y de protestas callejeras paralelas, Fidelity pierde el 25% de sus valores en una compañía de exploración petrolífera. La campaña de correo electrónico automático de la Federation of Random Action ayudó a ganar la guerra entre una gran compañía petrolífera y una pequeña tribu indígena de Colombia, cuyas tierras estaban amenazadas por las prospecciones. Durante la campaña, Reno se convirtió en el agitador de la red más buscado en el mundo entero. Y aunque jamás le localizaron en carne y hueso, recibió numerosos emails con amenazas de la compañía. Me amenazaron con llevarme a los tribunales. Entonces me informé acerca de las leyes americanas y supe que habían vuelto a poner en la red sus páginas web, cada una de las cuales costaba $1000. Así que habían tenido que gastar $5000, que es justo la cantidad mínima para que en los Estados Unidos te condenen a 1 año de cárcel. Luego, algunos meses después, tuve noticias por el correo electrónico de una persona de Ginebra a la que yo no conocía en absoluto, que me decía que tuviera cuidado porque en los Estados Unidos el FBI había abierto una investigación e iba a llamar a las puertas de las personas que habían participado en la acción. Eso me provocó mucha risa, porque como vivo en Marsella, pensé enseguida en la French Connection y en esa clase de cosas. No pueden hacerlo. No pueden dispersar el piquete de huelga. Tienen que respetar lo que estamos haciendo porque tenemos derecho democrático a hacerlo. El segundo día del taller de entrenamiento de Toronto, Nard se encuentra frente a un cordón policial simulado destinado a enseñar a los participantes cuál podría ser la situación real en las calles de Quebec. Tienen 1 minuto para despejar la calle. Si no se disuelven ahora mismo, los arrestaremos. Este es el último aviso. El ejercicio que hicimos en la calle fue un buen simulacro. Yo he estado ante situaciones como esa y los policías del simulacro tuvieron una actuación muy buena, una actuación muy realista. La experiencia que he tenido aquí me ha hecho pensar en lo que puedo hacer para unir la protesta electrónica y la protesta callejera. Hay mucha resistencia, porque me parece que la gente que se encadena en la calle, que sufre el ataque de la policía con gases lacrimógenos y que recibe golpes de las porras de los policías, piensa que los que se quedan en sus casas sentados frente al ordenador han decidido pasar de la lucha. Lo que en cierto sentido es cierto, pero la protesta online no es una especie de sustitutivo. Pienso que será interesante ver lo que pasa en Quebec, sobre todo por esa valla de 3 metros que van a levantar, ver lo eficaces que resultarán las protestas callejeras con esa valla.
y ver lo eficaces que serán las protestas online, porque para nosotros una valla no significa nada. Creo que la noción de libertad de movimientos en el ciberespacio está muy relacionada con la libertad física de movimientos. ¿Por qué motivo levantamos una valla alrededor de una reunión en la que se va a discutir del futuro de dos continentes? ¿Por qué, si esa reunión pretende llegar a todo el mundo, se deja a una gente fuera de ella? Hemos derribado un muro y ahora nos levantan otro. Porque aun cuando consiguen dejar fuera físicamente a esos factores de la historia, están perdiendo la batalla. Y cuanto más logran su objetivo, más pierden. Unas 300.000 personas han llegado a Washington DC para la toma de posesión del 43º presidente George W. Bush. Han venido manifestantes de todo el país para protestar contra la administración Bush respecto a una serie de diferentes cuestiones en medio de unas enormes medidas de seguridad. No hace falta que seas programador, no hace falta que seas un hacker, ni tampoco hace falta que cargues contra un cordón policial antidisturbios. Lo único que tienes que hacer es ir a tu casa, encender el ordenador, conectarte a Internet y apretar un par de botones de la herramienta adjuntada en un email que acabas de recibir. Y puedes desempeñar un papel activo, puedes participar en el apoyo a la causa. El ciberdetective es el soldado de primera línea de un nuevo y floreciente negocio, la agencia de espionaje en Internet. Ben Bensky es un hombre que está en la cima de su profesión. Sus clientes son las compañías cargadas de dinero que tienen enemigos en la red. Cobra una suma de dinero importante por protegerlas de los ataques cibernéticos. Es un trabajo de 24 horas diarias, registrando la red, saltando de un uso horario a otro y de un continente a otro. Su tiempo libre lo pasa en compañía de modelos, con un cigarro habano y un vaso de vodka polaca. Lo que podemos ver ahora mismo en la red se parece mucho a cuando descubres una ciudad. Visitas el barrio elegante de compras, donde puedes adquirir muchas cosas en diferentes tiendas, que sería el equivalente a Amazon.com y a otros sitios parecidos de la red. Luego te alejas 4 manzanas en dirección opuesta y sigues estando en la misma ciudad, pero de pronto te encuentras en un barrio de mala muerte, en un vecindario en el que no te apetece pararte en un semáforo en rojo y del que quieres salir cuanto antes. Todo aquello a lo que estamos acostumbrados en el mundo físico se ha trasladado también a Internet. Podemos encontrarnos con el crimen organizado, con grupos terroristas, con grupos de activistas, con matones a sueldo, con rateros de poca monta. Mi trabajo consiste en descubrir quiénes son esas gentes, qué son capaces de hacer, qué las empuja, qué clase de riesgo representan para nuestros clientes. Y al hacer todo eso empiezas a entender más o menos quiénes son. Este es Ricardo, actor, agitador, artista, teórico y uno de los padres fundadores del hacktivismo. Cuando vine a Nueva York en 1991, buscaba una plataforma que me permitiese crear un espacio para la desobediencia civil electrónica. Se trata de crear un espacio que permita que tu propia voz y tu propio cuerpo reafirmen su presencia en el mundo de una forma no violenta. Pero se trata de hacer que tu presencia sea tan fuerte, tan directa y tan emotiva como sea posible. Usuario ERD. Grupo Electronic Disturbance Theater. Localización Nueva York, Estados Unidos. Función zapatista digital.
Electronic Civil Disobedience es una acción online no violenta y directa. Se basa en las teorías de Thoreau y en las formas de desobediencia civil desarrolladas más tarde por Gandhi, Martin Luther King y ACT UP, la coalición de ayuda para desencadenar el poder, durante los años 80. Nosotros jamás destruimos a un servidor, jamás cambiamos la página web de nadie y jamás nos apropiamos de un nombre o del nombre de un dominio. Historial, 1988, lanzamiento de FloodNet, el primer software automatizado para hacer sentadas. Objetivo, la página web del presidente de México, varios bancos mexicanos, la bolsa de Frankfurt y el Pentágono. Resultado, el Pentágono contraataca lanzando apples Java hostiles que destruyen el sistema del agresor. En las montañas de Chiapas, en 1994, se hicieron los primeros disparos de la Guerra de la Información. A pesar de carecer de electricidad y teléfono, los zapatistas llevaron la revolución a la red, lanzando una llamada a las armas a través de Internet para que otras personas se unieran a ellos en una lucha a nivel mundial contra el imperialismo económico. Ricardo Domínguez y su Electronic Disturbance Theater fueron de los primeros en responder a la llamada. En realidad, un zapatista es aquel que puede adoptar en su corazón los gestos poéticos, los gestos de la guerra de la información que traspasan los límites de la realidad. Por ejemplo, el 3 de enero de 2000, los periódicos del mundo entero hablaron de que las fuerzas aéreas zapatistas habían atacado al ejército mexicano. Nadie sospechaba siquiera que los zapatistas tuvieran aviones ni que fueran capaces de pilotarlos. Pero si leías el artículo, descubrías de pronto que esas fuerzas aéreas zapatistas eran en realidad aviones de papel de diferentes colores con mensajes de paz en su interior. De modo que los soldados dispararon contra esos aviones de papel. Ahí tenemos una representación simulada, un gesto que crea ese espacio mágico en el que existen unas fuerzas aéreas zapatistas. Porque lo que se trata de transmitir es lo que los zapatistas llaman guerra de la información, es decir, una guerra de palabras, y no unas palabras para hacer la guerra. Inspirado por las ideas zapatistas, el Electronic Disturbance Theater lanzó FloodNet, su propio avión de papel del ciberespacio. Ricardo, tu perro no quiere ni verme. Ya lo sé, no pasa nada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, me alegro mucho de verte. ¿Has conseguido llegar con este tiempo? Carmín es la diseñadora gráfica del grupo, la responsable de darle a FloodNet su aspecto y su facilidad de uso. Ha venido desde Boston en una rara visita en carne y hueso para mostrarle a Ricardo los nuevos diseños del libro que pronto publicarán acerca del hacktivismo. Lo primero que leí en los medios de comunicación acerca de lo que hacemos fue un artículo diminuto en el Computer World de marzo del 98, que decía algo así como, cuidado con la insurrección mundial. Así que yo pensé, Dios mío, ahora resulta que vamos a conquistar el mundo. Lo cual es una estupidez, porque FloodNet es un gesto simbólico y es imposible conquistar el mundo con él. Era para partirse de risa. Los zapatistas con sus aviones. Cogemos esa imagen y la metemos quitándole el año, de forma que siempre la ves cuando pasas las páginas, aunque solo verás una parte de la imagen. Tenía otra versión en la que la fecha estaba justo al lado de la imagen. Muchos de estos documentos llevan la fecha, ¿verdad? En realidad nosotros no hacemos nada. Es una pieza artística, es una performance. Y es una performance que moviliza a miles de personas a escala mundial, por lo que supone también una amenaza para cualquier gobierno. Y cualquiera de los gobiernos se va a molestar si hay alguien, aparte de ellos, capaz de movilizar a grandes masas de personas. El
El desarrollo de las varias herramientas de ataque del arsenal de los hacktivistas ha sido un proceso evolutivo en el cual un código servía de base al siguiente. Reno es un maestro en la creación de los riffs, que hacen el software más divertido y más interesante para los que se conectan a él. El funcionamiento se parece un poco a ciertas formas de interpretar la música, como el reggae, por ejemplo, o la música techno, en la que solo se usan samples. Y la gente coge esos samples y hace versiones diferentes. Todos cogen los samples de los demás y siempre se llega a piezas nuevas. Un poco como hacían los surrealistas con los cadáveres exquisitos. Floodnet hace referencia a inundar las páginas web, pero también habrá unos mecanismos para prevenirlo. Sí, desde luego. Pero el problema de Floodnet es que está completamente automatizado. Puedes escribir lo que quieras y después irte a tomar una cerveza porque el ordenador trabaja por ti. La cosa funciona bien de esa forma, pero a mí me gustaría que se aplicaran un poco más y para eso hay que dibujar. En cada nueva acción, la herramienta aparece bajo una nueva forma, a la que se le van añadiendo nuevos elementos como sesiones de chat u otras cosas, que permiten dibujar en la pantalla mientras se lanza un ataque. Lo que hemos hecho ahora con los electrohippies, con la Federation of Random Action, con el Floodnet de Ricardo Domínguez y con otros, es crear una especie de archivo de estas diferentes herramientas de ataque para tratar de seguir la evolución de estos programas y llegar a entender en qué forma pueden afectar a los sistemas de nuestros clientes. Esta granja del oeste de Gales, que de verdad se encuentra en el centro de ninguna parte, es uno de los lugares a los que acudimos para hacer trabajos con los ordenadores. Otra rama de mi trabajo consiste en conseguir ordenadores y ocuparme de su mantenimiento para grupos comunitarios, y también en suministrar ordenadores para las acciones, si es que no los tienen. La mayor parte de estos ordenadores son reciclados y los encuentro en Londres, en la basura. Realmente son aparatos que las empresas tiran a la basura porque consideran que carecen de valor, y nosotros los reparamos para que puedan ser útiles a las comunidades. Landeilo es un pequeño pueblo del oeste de Gales de unos 2000 habitantes con un nivel de servicios muy bajo. Creo que hay una biblioteca, pero no abre durante muchas horas, y dudo de que siquiera tenga internet. Hay una tienda en la que venden objetos usados reciclados. Desde hace poco tiempo, utilizamos esa tienda como base para las acciones de apoyo a una campaña local en contra de unos supermercados. Les hemos proporcionado un ordenador y hemos escrito con ellos un pequeño programa que crea las cartas que envían para su campaña. Estoy deseando probarlo. Estábamos preocupados por la construcción de dos supermercados que recibieron el permiso el mismo día y que están a 150 metros de distancia el uno del otro. ¿En Camden? No, aquí en Landale. Dios mío. Les dijimos que era una locura. La asamblea representa al pueblo y queremos que hagan una encuesta pública. Estamos invitando a la gente a venir para ayudarnos con nuestra campaña. Lo primero que hacemos es ir a la parte superior de la página donde uno escribe su nombre y su dirección y luego se hace clic en alguno de estos apartados. En estos tres, por ejemplo, y luego se va a la parte inferior de la página. Se da a ese botón y se imprime la carta. Esto nos ha ayudado de verdad, porque parece que ahora vamos a conseguir que se haga una encuesta pública. Eso debería zanjar la cuestión. La idea básica de las herramientas de los electrohippies es que funcionen en cualquier aparato y en cualquier lugar. Y estamos tratando de que funcionen con los ordenadores más nuevos, pero también con los que tienen 5 o 6 años, porque no queremos excluir a nadie. De modo que con la tecnología que estamos usando se puede participar desde lugares apartados como este en una acción global junto con otros cientos de miles de personas.
Desde que se trasladó de Vancouver a Toronto, Nart ha estado buscando aliados para sus nuevas ideas destinadas a llevar el hacktivismo a las calles. Tao es un lugar de reunión online y un proveedor de servicios de Internet para grupos anarquistas de línea dura. Parece pues lógico empezar por ellos. Los activistas quieren atraer a personas altamente cualificadas, a técnicos americanos y europeos para constituir su base. Tao nunca ha buscado ese tipo de adhesiones, que pueden interesarles a otros, pero nosotros preferimos reclutar entre los estudiantes y los trabajadores personas que, por diversas razones de clase, están interesadas de forma directa en provocar la caída del capitalismo. En el contexto de la Cumbre de las Américas, para los hacktivistas sería una táctica adecuada el poder entrar literalmente en los sistemas de la oposición para encontrar sus informes, sus planes de seguridad, sus canales internos de información, para descubrir quiénes son sus informadores. Ese es el tipo de información que los hacktivistas deberían proporcionar al público. Comprendo las ventajas de la educación del pueblo, que puedas servir como agente secreto sin moverte de casa, que te conviertas en los ojos y los oídos de la gente, todo lo cual permite a la gente participar de lejos. Eso es una buena idea, pero ¿bloquear la red? ¿Acaso es una buena idea? Para mí es lo mismo que unos manifestantes que bloquean la calle de una ciudad e impiden que pasen los coches. Pero cada uno de los coches que pase por allí verá a los manifestantes y la gente se preguntará, ¿qué hacen? ¿En contra de qué se están manifestando? Con lo que se informarán acerca de la cuestión. Sí. En ese caso, los disturbios van mano a mano con la educación. El debate sobre la utilidad del hacktivismo puede durar todavía mucho tiempo, pero frente a los escépticos, los verdaderos creyentes hablan de una batalla entre David y Goliat que se lucha desde 1999. En este caso, su éxito fue indiscutible, aunque las estrellas de la causa son de lo más variopinto. El dinero y las acciones son los objetos de nuestro deseo, pero mataríamos por el arte. ETOI es un grupo de hombres de negocios surrealistas. Nuestro negocio consiste en jugar con las empresas gigantescas en los excitantes campos de juego de Internet. ETOI ha sido siempre un grupo que ha presentado una imagen muy comercial. Algunos pensaban que era irónica, otros pensaban que no éramos más que unos tarados que querían ganar mucha pasta. Y las dos cosas son ciertas. Nosotros no hacemos ninguna distinción entre arte y comercio. El gigante norteamericano de la venta online, eToys Inc., era una de las estrellas más brillantes de la nueva economía. Una tienda de juguetes sin tiendas que solo contaba con una página web y un almacén. Solo tenía una pequeña pega. Un oscuro grupo artístico con base en Zúrich llamado eToy, sin la S final, que ya tenía los derechos para usar el nombre etoy.com. La compañía americana pensó que podrían comprarles con $500,000. La respuesta a la primera oferta que nos hicieron fue una cara smiley, una sonrisa virtual que básicamente significaba: os podéis ir a la mierda, no aceptamos esa oferta. Si queréis hacer negocios con nosotros, tenéis que hablar muchísimo más en serio. Después de rechazar varias ofertas, nos dijeron que si no queríamos vender, nos demandarían. Con la ayuda de un tribunal norteamericano, primero nos cortaron la página web y luego el sistema de correo electrónico de eToy Corporation. En ese momento empezó la guerra de los juguetes. Era solo una batalla por el nombre de un dominio, al fin y al cabo, pero para los activistas cibernéticos se trataba en realidad de la libertad en la red. Pocas semanas antes, mucha de esta misma gente había participado en Seattle en la protesta de los electrohippies, y ahora decenas de miles de ellos se unieron en una masiva invasión online destinada a destruir a la compañía. Entonces se tomó la decisión de atacar a eToys en el punto álgido de las Navidades, con 12 días de acciones navideñas. Creamos una serie de sitios que actuaban como espejos reflectantes a través del mundo
e hicimos una sentada virtual en su página web. La gente de Health.com hizo operaciones psicológicas entre los de la Junta de Accionistas, para explicarles hasta qué punto la situación era grave. RT Mark, a través de su enorme lista de correo, enviaba propaganda para la destrucción de eToys.com, y la intención era que el valor de sus acciones bajase de $84 a cero en 12 días. Hubo unas armas muy interesantes. Una de ellas fue desarrollada por un ingeniero de software norteamericano. Era muy anónima y permitía a la gente crear compradores virtuales. Lo que hacía ese script, de forma parecida al Floodnet, era que recargaba las operaciones de compra. Empezaba comprando juguetes aquí y allá al azar, hasta que llegaba a la caja. Y cuando estaba a punto de completar el impreso de compra, lo cancelaba y volvía a empezar a comprar de nuevo. Al tercer o cuarto día de esta acción, corrió la información de que eToys.com era el sitio más difícil para efectuar una compra, y sus acciones caían en picado. Podías quedarte en casa y darte un baño o hacer lo que quisieras, mientras tu comprador virtual hacía tu trabajo. Fue la primera vez que se podía hacer eso, y no había que ir a las manifestaciones como en los años 80. Era fantástico. Te podías ir de paseo mientras tu soldado de juguete luchaba contra esa inmensa compañía que pretendía tomarnos el pelo. Después de exactamente 81 días, se acabó la guerra de los juguetes. Todo el asunto fue una gran catástrofe para su compañía. Sus acciones cayeron en picado y perdieron más de $4.000 millones en 3 meses. En marzo de 2001, la compañía eToys Incorporated se declaró en bancarrota. El conflicto de eToys fue un suceso muy significativo. El hecho de que la compañía tuviese que cerrar fue una prueba de la eficacia del concepto. Demostraba que un grupo de personas que participaba en una protesta virtual, en una acción cibernética, podía afectar a una compañía muy grande y muy rica. Yo creo que consiguió incrementar sus filas y sirvió para dar mucha moral a todas las acciones que han tenido lugar desde entonces. Para que un ciberdetective merezca el dinero que le pagan, sus clientes tienen que saber con antelación que un grupo hacktivista los ha elegido como blanco de sus ataques. Para adelantarse a los acontecimientos, Ben Bensky lleva despierto desde las 4 de la mañana, repasando los cerca de 4.000 emails que recibe a diario. Una de las cosas que tratamos de hacer siempre es decirle a un cliente con antelación que un grupo está planeando atacarle. Buscamos dónde se comunican los activistas, dónde discuten de estas cuestiones y cómo las están planeando, investigando sus páginas web y la información que transmiten. Una de las futuras campañas que hemos seguido con interés es la de electrohippies, destinada a actuar en contra de las compañías y de las organizaciones gubernamentales que van a participar en la próxima cumbre de Quebec, en Canadá. A esta nueva acción la han bautizado como el ratón es más poderoso que las porras. Los activistas usarán tácticas invasoras. Es decir, usarán avanzadas tecnologías de la información para crear un sistema de mando y control que te permite atacar al adversario desde todas las direcciones de forma simultánea. Dicho de una forma más sencilla, es como un enjambre de abejas, de mosquitos o de otros insectos y a menudo consigue abrumar a sus objetivos. Cuando pienso en la globalización, pienso en Reno, que está en Francia, en Paul, que está en Londres, o en Ricardo, que está en Nueva York. En todos nosotros que nos reunimos para conseguir a gente en Europa o en América Latina, invitándola a unirse online para expresar sus inquietudes.
En eso es en lo que pienso cuando pienso en la globalización. Pienso que la resistencia es global, que el activismo es global y que el hacktivismo es global. Los activistas cibernéticos rara vez hablan entre sí por teléfono. Hasta ahora los activistas de la protesta virtual de Quebec se han comunicado solo a través del correo electrónico. Las reuniones de grupo se celebran por escrito, a través de un chat. Reno ha desarrollado un script Java que puede mandar un montón de correo electrónico a un objetivo en particular, y Paul quiere atacar mediante un solo email por persona, de modo que está tratando de entrar en contacto de forma legítima con sus representantes en el gobierno, por ejemplo, mientras que Reno habla de bombardear a un individuo determinado con emails. ¿A personas más que organizaciones? Con los emails, sí. ¿Y eso los obligará a cerrar? No, solo los fastidiará. Cuando solo quedan 4 días para la manifestación, convenía discutir algunos detalles y preguntarle a Paul lo que había que hacer y qué clase de apoyo podía proporcionarle yo desde el terreno, desde Quebec. Fue muy constructivo en el sentido de que hablamos acerca de la zona de libre cambio, de la organización, de lo que iba a ocurrir y del papel que íbamos a desempeñar en la protesta. Paul se va a tomar su té. Creo que lo llevamos todo. Sí, creo que sí. Vamos a coger también una linterna porque no sabemos dónde vamos a dormir. Vale, muy bien. Y esto es lo más importante. A partir de ahora no hay vuelta atrás. El plan es que la página web de protesta de NARD, A20, esté conectada a la página principal de los electrohippies para ponerlos al corriente de lo que ocurre a través de su ordenador portátil y de su teléfono celular en directo desde las calles de Quebec. Es muy interesante ver que en las manifestaciones como esta, con una cumbre tan importante, hay mucha gente que se desplaza en persona. En otras cumbres recientes, hemos observado que muchos grupos decidieron protestar desde sus casas y al hacerlo pueden atacar cualquier página de la red a nivel internacional y provocar el caos sin necesidad de salir de sus casas. Se está cargando. Es un Pentium viejo, muy lento. Al otro lado del Atlántico, en Gales, los electrohippies envían una lista de las páginas web que pretenden colapsar. Hay 26 sitios, incluidos los de la policía local y nacional, los de las principales compañías patrocinadoras y las principales páginas web de la cumbre. Con la llegada de los delegados, la maquinaria de relaciones públicas de la cumbre se pone a trabajar a toda marcha. La llegada de cada dignatario permite hacer una fotografía que se incorporará a la red para que la pueda descargar un mundo que está a la espera. Esta noche nos vamos a unir a la acción contra la zona de libre cambio en Quebec, participando en la sentada virtual. Podemos hacer que aparezcan montones y montones de páginas web en la pantalla, y cada una de estas páginas recorre al azar una lista preestablecida de diferentes sitios que apoyan a la zona de libre cambio. De modo que lo que vamos a hacer hoy es ir a la página de la cumbre. Ahora apretamos el botón
y aparece una pequeña ventana que dice: está a punto de tomar parte en una acción de protesta online. Por favor, confirme que participa de forma voluntaria apretando OK o de lo contrario apriete cancelar. Bien, ¿participáis voluntariamente? Los manifestantes salieron de la Universidad de Laval y al llegar a un punto se dividieron. Teníamos que decidir si continuábamos en la manifestación que iba a llegar a la primera línea, donde se enfrentaría con la policía y se crearía una situación en la que se podían producir arrestos. Contemos hacia atrás desde 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El comportamiento que hemos visto esta tarde por parte de pequeños grupos extremistas es contrario a todos los principios democráticos que nos son tan queridos. La página de la sentada en la que acabamos de participar ayer contaba solo con 6.000 peticiones de visita. Y desde el viernes, cuando se lanzó, ha habido más de 8.000 peticiones. Pero mientras estábamos hablando por detrás... Estábamos protestando. Estábamos protestando. Es fácil, ¿verdad? Bueno, no podíamos estar allí. No, no podíamos. Pero pudimos hacer esto. Fue como una especie de batalla campal medieval. Vino la policía antidisturbios y rodeó a los manifestantes. Fue todo muy caótico. La multitud se movía hacia adelante y hacia atrás mientras le lanzaban gases lacrimógenos y la situación continuó así durante todo el día. Fue realmente asombroso el poder tener una charla en directo desde las calles de Quebec con Reno, de la Federation of Random Action que estaba en Francia. Y fue estupendo ver cómo la gente reaccionaba a lo que yo estaba experimentando y les iba contando. Mientras tanto, en la otra punta del ciberespacio, la policía canadiense vigilaba muy de cerca la protesta organizada desde el país de Gales. Y aunque se han aprendido sus nombres, puede que estén exagerando la verdadera naturaleza de la amenaza. El nombre del grupo que ha realizado estos ataques es E-Hippies y es un grupo internacional. Cuenta con miembros en todo el mundo
Y su objetivo es seleccionar unas páginas específicas y sembrar el caos en ellas. Nuestra página nacional tenía la protección adecuada, pero sin embargo, la de la provincia de Quebec no tenía protección, de modo que se cerró durante toda la duración de la cumbre. Volverá a estar online cuando se haya terminado la cumbre. No queremos que haya unos hackers entrando en las páginas web, desinformando al público, cambiando la información que contenía nuestra página y haciendo declaraciones que no reflejan nuestras intenciones. Ese es el tipo de cosas que queríamos evitar cuando cerramos las páginas. Me pareció muy interesante, al estudiar lo sucedido en Quebec, que las autoridades tuvieran tan poca confianza en su propia infraestructura de información. El hecho de que se vieran intimidadas con tanta facilidad por el potencial del ataque de la información es un augurio real de lo que va a pasar en el futuro. El hacktivismo funciona y va a funcionar todavía mejor con el paso del tiempo. Lo que me ha parecido estupendo de todo este suceso es que ha sido la primera vez que hemos contactado con montones de manifestantes online en el mundo entero. Reno y NARC están trabajando con ellos, compartiendo nuestros recursos e interconectando sus páginas web. Y gracias a todo ello hemos tenido bastante éxito. Nunca nos hemos conocido solo a través de Internet, pero a través de la red puedes conocer a mucha gente y hacer cosas. Todo funciona realmente bien y creo que ese es el camino que se va a seguir en el futuro. Por mucho que los estados organizados de las Américas consiguiesen frenar a los activistas con una valla y anularlos, de todos modos perdieron la batalla. La historia que circula por el mundo es que existe una sociedad civil emergente que no se puede ignorar. Esta campaña va a ser muy larga. Y para los activistas va a estar llena de muchos golpes muy duros y muchas derrotas. Pero a fin de cuentas es una historia apasionante. Hemos comprobado que las manifestaciones callejeras tienen cada vez más participantes. Es un movimiento dinámico y cualquier ciudad que acoja una de estas cumbres mundiales tendrá que hacerle frente. Pienso que las formas de protesta electrónica se van a hacer cada vez más corrientes y a medida que se vayan desarrollando tendrán un impacto cada vez mayor. Historial. Abril de 2001. Por primera vez, 4 de los mayores grupos de hacktivistas se unen en una acción cibernética que incluye una presencia paralela en la calle. Resultado, cierre de una página web no intencionado. Otras perturbaciones mínimas, atención mediana de los medios de comunicación. Estado actual. El archivo sigue activado.